aplauso. Bienvenidos, hermanos, a nuestra congregación local y a nuestros hermanos que nos miran en Facebook. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Se escucha? ¿Me están escuchando? Amén. Ok. Le damos gracias a todos y a cada uno de ustedes, aquí los presentes y los que nos están viendo tanto por video o en las redes sociales. Padre Santo, damos gracias porque nos permites estar con nuestros hermanos honrándote en este día de Shabbat. Así que les digo, Shabbat Shalom, familia. Shabbat Shalom. Amén, amén. Entonces, hermanos, hoy nos hemos reunido para seguir aprendiendo, escuchar lo que Abba Kadosh tiene para nosotros en este día. Y hoy tenemos una doble porción. Tenemos la porción de Tezriah y Metzorah o Metzora. Son dos porciones, en este año nos toca leerlas juntas. Tezriah significa ella concibe o ella lleva semilla, traducen algunos. Metzorah significa aflicción o afligido, el enfermo, el azotado. Hay diferentes formas de poderlo traducir. Pero yo, en este día, hermanos, yo le puse un subtítulo a la enseñanza. Pureza y restauración. Pureza y restauración. Diga conmigo, pureza y restauración. Porque son cosas importantes. La vida de Yeshua, nuestro Mesías, fue entregada en el madero con el propósito de traernos una pureza. Más que una pureza corporal, una pureza moral, una pureza espiritual, porque Él dio al traste con el pecado, con ese bagaje, ese saco, o como decimos, ese costal lleno de inmundicia pecaminosa que estaba sobre toda la humanidad, producto de la falla de Adán. Y no es porque seamos malos que queramos reconocer eso. Adán, verdad que su memoria también sea de bendición, Adán, pues, desobedeció. Y cuando nosotros utilizamos las escrituras, la mayor parte del tiempo miramos a Adán como nuestra mala suerte. Siempre la gente está tratando de decir que por Adán, la culpa de Adán, de la desobediencia, es la que nos ha afectado. Que por Adán nosotros estamos en esta situación. Amén, hermanos. Pero ¿cuántos de nosotros hemos fallado? ¿Cuántos de nosotros hemos pecado? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido la oportunidad de restringirnos y no lo hemos hecho? Entonces, lo que hace la figura de Adán, en mi parecer, es recordarme que yo tengo opciones. Es recordarme que hay una Torá y que la Torá, si yo quiero estar de acuerdo a la voluntad de mi Padre, yo tengo que obedecer y tengo que restringirme en ciertas áreas de vida. ¿Ve? Entre más involucrados nosotros estemos en el ministerio, más hay demanda. Si usted es una persona, un feligrés, una persona que va normalmente a la iglesia a recibir palabra, pues tal vez no hay mucha demanda sobre usted, más que usted camine dentro de los perímetros que establece la palabra como un creyente. Pero la persona que se envuelve en cualquier ministerio tiene que pagar un precio de restricción, de acomodación. No se trata de perfecciones pequeñas, estamos hablando de metrarse, de medirse en ciertas áreas de vida, porque se va a pedir más de esa persona. Y obviamente los pastores, los moré, los dirigentes de una quejilá tienen que ser también personas cuyo testimonio, ¿verdad?, sea concurrente o de acuerdo a lo que se espera de ellos. Entonces, la pureza es parte de ese plan. La pureza es parte de esa expectativa. Pero ahora también hablamos de restauración. Porque hay una manera, hay una motivación y hay una metodología para adquirir esa restauración. Ya Yeshua nos quitó la mayor parte del peso.
El Señor ya hizo la mayor parte del trabajo. Lo único que nosotros tenemos que efectuar es recibir, es decir, aprender y efectuar. Poner por acción lo que hemos aprendido. Ponerlo por acción no significa un día sí, un día no. Ponerlo por acción es adquirir el sabor, adquirir el estilo de vida, el modus vivendi, la forma de vivir, debe de estar constantemente dentro de esa cápsula que nos da Dios. Entonces, muchas personas pueden decir, cuando utilizo la palabra cápsula, que eso se oye muy restringido. Depende de la perspectiva. Si nuestro concepto de libertad está en las cosas del mundo, entonces te vas a sentir restringido. Pero si tu concepto de libertad está completamente en entendimiento, tu concepto de libertad está completamente empapado, convencido, persuadido, como decía Rab Shaul, ¿ok? Entonces vamos a entender que seguir el método de Dios no es restringirnos, sino es la verdadera libertad. Acordémonos, nos sacó de Egipto, no solamente del Egipto físico, a nuestros ancestros, pero también nos ha sacado del Egipto moral y espiritual en el cual estábamos sumidos, trayéndonos de un reino de oscuridad a un reino de luz. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, el tema de hoy es, Tesaría, ella concibe, o lleva semilla, Metzora, aflicción, el afligido, el enfermo, el leproso. Pero con la opción que encontremos que hay pureza y hay restauración para nuestras almas. Amén. Entonces vamos hacia adelante. Tesaría Metzorat, tenemos la Torah, Levítico 12, 1, 15, 33. Profetas, Isaías 66, 1 al 24. Pacto renovado, el Nuevo Testamento, Lucas 2, 22, 35, Marcos 1, 35, 45. Esa es la estructura que normalmente utilizamos, pero hay otras escrituras que vamos a estar compartiendo. Seguimos adelante. Tesaría y Metzora, en esta ocasión son ambas la porción número 27 en el procedimiento de estudiar las parashat anualmente. Y como ustedes recordarán, siempre lo recordamos, somos una congregación mesiánica judeo-cristiana y nos gozamos en adorar a nuestro Padre Celestial, Yahweh, Jehová, el Eterno, pero nos arraigamos a Él a través de nuestro Mashiach, Yeshua, quien es el que nos enseñó a acercarnos a nuestro Padre, y en el nombre de Él, por Él y en Él, es que nosotros vivimos en esa obediencia. Estos son algunos de los recursos que estudiamos o estamos estudiando para presentar esta enseñanza, hermanos, especialmente los libros que miran a su derecha en la parte superior, y también algunos de los recursos que son siempre como consultoría, los consultamos y al mismo tiempo tomamos algunas ideas de esos otros recursos, tanto en websites como en libros, que son de gran bendición. Entonces, por presentar un resumen, diga conmigo resumen. Esta vez nada más es una página de resumen, así que es más pequeño. Un aplauso, pastora. Dice que... Y no lo voy a explicar, simplemente vamos a decirlo rápido. Se discuten las leyes de pureza e impureza en lo que respecta al parto, incluyendo las diferencias entre dar a luz a un bebé varón y dar a luz a una niña mujer. Se discute la purificación de una mujer en su estado menstrual. Se establecen las leyes básicas de Zaraat que involucran el diagnóstico del Cohen y la posible cuarentena, así como las leyes de Zaraat en lo que respecta a la piel sana y la infección, ¿verdad? Hablando de esa Zaraat o lepra. Se discuten las leyes de Zaraat en relación con las quemaduras, la calvicie, las manchas blancas, las opacas y la presencia de una imperfección en la ropa. Todas estas cosas se hacen en contraste para permitir, o sea, la Torah nos enseña que el Cohen
o el sacerdote que va a estar a cargo de revisar, observar, asegurarse que esta persona o es impura o está pura, tiene que hacer minuciosamente el trabajo y poder, discriminar entre lo que es una cosa y lo que es la otra. ¿Ok? El proceso de purificación de la Metzorá involucrando la presencia de 2 pájaros kosher, igualmente que la mujer cuando termina su periodo de purificación después del parto, presenta 2 palomitas. ¿Okay? En este caso, hablando de la Metzora, hablando del afligido por una lepra, involucra la presentación de 2 pájaros kosher, un trozo de cedro, un poco de lana carmesí, una rama de hisopo, agua fresca de manantial, un cuenco, cántaro o arcilla, es decir, arcilla viene siendo ¿cómo se dice? De barro. El mikve, que es el lugar donde va a hacerse su baño ritual de limpieza o purificación, 7 días de tiempo, un corte de pelo y un corbán, como se detalla su oferta o su ofrenda minja. Se discute el corbán, la ofrenda, ¿verdad?, que hace una metzora que es pobre, y las leyes sobre imperfecciones o impurezas que aparecen en una casa. ¿Por qué aparecían esas impurezas en una casa? Leyes sobre descargas seminales, la menstruación y otras descargas femeninas. Las leyes básicas de la pureza familiar se establecen en los versículos capítulo 15, 19 al 26. Eso prácticamente, en un resumen, en una cápsula, es lo que cubren estas 2 porciones. No sé si voy a tener tiempo de atinarle a las 2 hoy, pero vamos a hacer el esfuerzo. Siempre yo les comparto a ustedes, hermanos, una escritura direccional tomada del Brit Hadashah, Nuevo Testamento. 2 Corintios 6, 14, 18, somos templos del Dios viviente. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? A veces nosotros no queremos hacer diferencias entre personas que tal vez son personas que eran amigas nuestras en el pasado, pero que de cierta manera no han cambiado a ellos para nada, no han madurado siquiera. Y entonces a mí me ha pasado que personas me piden de amistad en Facebook, que tengo años de no verlos, algunos desde mi juventud, de mi niñez, algunos desde mi país de origen, y tan pronto los recibo en Facebook, lo primero que ponen es o me mandan una broma sucia. A veces una ofensa, te acuerdas por tal cosa, o sea, y estamos hablando de personas adultas. Entonces, no es que la Escritura te está diciendo desecha a Raimundo y a todo el mundo, pero es que lo que está tratando de decir, tú no debes de parearte con personas, no puedes poner a personas a tu alrededor que lo que van a hacer es traer contaminación a tu vida. Y suena discriminatorio, pero no es así. Lo que pasa es que una persona que ya ha seleccionado una forma diferente de vivir, tiene que asegurarse de no contaminarse. Tiene que asegurarse de no ensuciarse moralmente. Porque a veces, con chistes que escuchamos, también nos afecta. Porque no dejamos de ser humanos, nuestra humanidad está allí. Y entonces, al reírnos, estamos de acuerdo con lo que tú estás diciendo, y esa persona toma su sonrisa o su risa de un chiste sucio, vulgar, como la aceptación, como el hecho de que usted realmente no ha cambiado como dice que usted ha cambiado. ¿Está entendiendo? Entonces, tenemos que ser bien cuidadosos, y suena muy elemental, simplístico y muy tradicional, pero la verdad es que si no hacemos verdaderos arreglos nosotros para cuidar nuestra salvación,
pues entonces se nos empieza a ensuciar el gallinero. Se nos empieza, ¿me entiendes?, a entrar lobos o al corral donde están las ovejas. Y es así como sucede poco a poco, porque ¿cómo se lo pruebo yo? Con una simple palabra. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Mashiach con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Belial aquí es equivalente al enemigo, al diablo o al... Podemos estudiar un poquito más esto, pero no quiero salirme de la línea donde yo voy, ¿okay? Pero prácticamente la oposición. ¿Qué concordia tiene Mashiach con el que se lo opone a Mashiach? A la figura santa del Mesías en usted. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Una vez me hicieron una pregunta, ¿puedo yo ir a visitar a mi familia que son de tal religión tradicional romana y si están ofreciendo comidas a ídolos o están ofreciendo comidas a cosas paganas, entonces usted no puede comer, o sea, las carnes por lo menos, ¿me entiende? Y entonces, no es que uno sea discriminador, suena bien raro, suena bien arcaico, suena muy, como dicen algunos, Viejo Testamento, porque para muchas personas ya Dios hizo, o Dios al traste hizo una enmienda en la Biblia, según muchos, de que ya Él no hace diferencia en estas cosas, pero que cualquier persona nos ayude a encontrar esos versículos donde dice directamente, fuera de cualquier duda de que Dios ya terminó con estas cosas, donde Él nos enseña a buscar la limpieza, la pureza ritual y la pureza de lo que consumimos y la pureza moral. Entonces, porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Entonces, si nosotros creemos que Dios va a andar, que es santo, 3 veces santo, y va a andar en un cuerpo, en un templo que transgrede todo lo que es santo, entonces tenemos una idea equívoca de quién es Dios, el creador de los cielos y la tierra. Yahweh, Elohim, Hashem, Adonai. Tenemos que reempaparnos del entendimiento de quién es Él, porque su santidad demanda que nosotros seamos santos, lo dice varias veces en su escritura. Viejo Testamento, como le dicen algunos en el Antiguo Testamento, los profetas y también en el Brit Hadashah. En el Pacto Renovado lo dice que Dios dice, sé santo como tu Dios es santo, como tu Padre es santo. Entonces, muy bien, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Aquí estamos hablando de la adopción. Si ustedes me reconocen, me dan el respeto que yo pido, yo los voy a adoptar como pueblo. Yo voy a ser el Dios de ustedes y ustedes van a ser mi pueblo. Pero muchas personas no miran ese intercambio que es condicional. Y ellos serán, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salir de en medio de ellos. ¿Dónde está la condición que te está diciendo? Yo voy a ser tu Dios y voy a andar entre ustedes, pero tienes que salir de eso. ¿Estamos entendiendo? Es condicional. ¿Okay? Entonces, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis, ¿lo qué? Inmundo. Lo inmundo. Hermano, la palabra inmundo habla de impureza. No es que una persona sea mala, no es que una persona sea grotesca, no es que en el sentido de que tiene algo encima, de que, uy, huele feo. No. Se trata de impureza moral o impureza ritual, pero eso la ritual sabemos cómo se quita, con un baño. Un baño especial separado ante el Señor, con un corazón inclinado al cambio. Y la pureza moral, pues es de cambiar los pensamientos de la vieja naturaleza con la palabra del Eterno, así como nos dice
¿verdad?, en sus enseñanzas Rav Shaul, que debemos de renovar el espíritu de nuestra mente. Entonces, y seré para vosotros por Padre. Fíjese bien, la transición de Dios, cuando entonces damos señales de cambio, abandonando lo que Dios nos dice, fíjense, ahora dice, y seré para vosotros Padre. Miraron la transición, que ahora es más familiar, porque voy a completar la adopción y ahora voy a ser de Dios a Padre, que es un término más cercano, es familiar. Hay una cercanía intrínseca que nosotros tenemos que sacar de acá. Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Amén. Un aplauso para el Eterno. Y me encantó esta foto, ¿verdad? Porque Yeshua es el agua de vida. Y ella abre la Biblia sobre su cabeza y sale agua y se está limpiando con la palabra. Es tremendo, tremendo. Así que vamos hacia adelante, vamos a hacer, creo que quería yo poner esto, hermano, no sé si se podrá poner en... Un aplauso al Eterno. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para hacer esta oración juntos. Baruch et Adonai HaMevorach. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher baharbanu mikol ha'amin ונתן לנו את תורתו. Amén. Bendicamos a Yahweh y bendito es Él. Bendito eres Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos escogió entre las naciones y nos instruyó con su Torah. Bendito es Adonai, creador de su Torah. Amén. Entonces, pueden sentarse, hermanos, vamos a comenzar. Y decíamos, que esta es la parashá número 27. Vamos a hablar acerca de la purificación de la mujer después del parto. Tezría
Yahweh dijo a Moisés, dile a los hijos de Israel, si una mujer concibe y da a luz un niño, ella estará impura por 7 días, con la misma inmundicia y impureza como en nidá. Nidá es cuando ella está en su periodo menstrual. Cuando ella está teniendo su periodo de menstruación, el 8º día, al 8º día, la carne del prepucio, entiéndase que es del bebé que acaba de dar a luz, que no de mujer, ¿verdad? El prepucio del bebé será circuncidada. La carne del prepucio del bebé será circuncidada. Ella, la madre, esperará 33 días adicionales para ser purificada de su sangre. Ella no tocará ninguna cosa kadosh, ninguna cosa santa. Ella, durante ese periodo no puede, entendamos, en ese tiempo la Torah especificaba bien claramente, y esto se observa todavía en muchas áreas del judaísmo, se observa al pie de la letra, ¿ok? En otras no, porque obviamente hoy tenemos dispositivos de tecnología, ¿verdad? Higiénica, de higiene, perdón, que permiten que la mujer guarde su higiene de una mejor forma, bien efectiva, ¿ok? Entonces, vuelvo y repito, ella no tocará ninguna cosa kadosh ni entrará al lugar kadosh hasta que se cumpla el tiempo de su purificación. Entonces, pero si ella da a luz a una niña, ella estará inmunda o impura por 2 semanas. Vuelvo y repito, el concepto de inmunda no es como nosotros le hemos dado la connotación que siempre lo utilizamos en forma ofensiva. ¿Estamos entendiendo? En términos modernos, cuando la gente quiere ofender, cuando la gente quiere denigrar a alguien, utiliza palabras como cochino, puerco, marrano, sucio, y también utilizan la palabra esta persona inmunda, ¿verdad? Lo asocian con una persona que tiene una pobre higiene. Pero aquí no estamos hablando de ese concepto. Estamos hablando de una persona que está inmunda o impura desde el punto de vista que está segregando sangre, está teniendo una hemorragia temporal de sangre, ¿verdad? Lo cual se considera que no es una sangre buena, ¿ok? Durante su menstruación. Entonces, y esto será por 2 semanas. Vuelvo y repito desde el 5 empezando para que haga sentido. Pero si ella da a luz a una niña, ella estará inmunda o impura por 2 semanas. Como en su unidad, como el tiempo de su menstruación. Y ella esperará otros 6 días para creo que ahí tenía que ser 66 días para ser purificada de su sangre. Me disculpan, ahí tenía que ser 66 días para su sangre, para ser purificada de su sangre. Cuando los días de su purificación hayan terminado, ya sea por un hijo o una hija, ella traerá, y repito, por un hijo 33 días, más los 7 días de su parte de primera, son 40, de ahí es donde se toma el concepto de la cuarentena. Y de todas maneras, si es el caso de niña, entonces son 66 días que se suben a sus primeros 7 días. Ella traerá un cordero en su primer año para una ofrenda quemada y un pichón o una paloma para una ofrenda de pecado o de falta en la entrada del tabernáculo del testimonio y se lo dará al cohen o al sacerdote. Y aquí, pues, en unas fotos miramos, ¿verdad?, que estas personas todavía hoy en día se hacen estas limpiezas en Israel, donde está la comunidad judía. Muchas mujeres hoy en día también, tanto mesiánicas como judeocristianas, están utilizando estos sistemas para limpieza. Y estas son modernas, obviamente, estas son mikvah o mikveh o mikvot modernos. De acuerdo a Teria Mitzvot, el libro de los 613 mandamientos, la porción tercera observa un total de 7 mandamientos, 5 de ellos son performativos y 2 de ellos prohibitivos. Y dentro de estos mandamientos habla acerca de cómo hacer estos procedimientos de limpieza. La parachá de Tasería continúa y presenta leyes de Tumá y Tahará, impureza y pureza ritual.
Él, refiriéndose al Cohen, ¿verdad?, lo ofrecerá delante de Yahweh y hará expiación por ella. Así ella será purificada de su descarga de sangre. Fíjense bien qué es lo que se está purificando. No es la mujer por existir, por vivir. Es su descarga de sangre. Vuelvo y repito, ella está impura porque es mala, porque se le ocurrió ser una persona sucia. No, no hay nada sucio en dar a luz, tanto a bebé varón como a bebé mujer. Es la cosa más preciosa del mundo. Pero esa causa, la misma escritura te lo dice, esa causa de la descarga de sangre. ¿Por qué? Porque una vez que la sangre deje el cuerpo, si esa sangre ya tiene que salir porque no está ubicada adecuadamente donde debe de estar, ya más, ya no, ¿verdad? Entonces empieza a morir, empieza a perder su calidad de poder dar vida. Una vez que sale del cuerpo ya no puede, ya pierde su esencia de dar vida. ¿Estamos entendiendo? Estamos entendiendo, porque está siendo desechada por el cuerpo. ¿Ok? Nadie va a hacer una transfusión con una sangre de menstruación o una transfusión de sangre por una sangre que ha sido segregada de un parto. No hace sentido porque no llena los requisitos de pureza. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, está siendo desechada. ¿Ve? Tal es la ley para una mujer que da a luz, ya sea a un niño o una niña. Verso 8 y último en esta sección. Si no puede económicamente, o sea, presentar para un cordero, ella traerá 2 palomas o 2 pichones. Uno para la ofrenda quemada y el otro para la ofrenda de hatat o pecado, como se traduce. El Cohen hará expiación por ella y estará limpia. Vamos a explicar un poquito de esto porque yo sé que ustedes han escuchado muchas veces que el pastor explica y dice, hatat se traduce como pecado, pero realmente no es pecado, es como falta. En este caso, específicamente para la purificación de la mujer, toma otra connotación. Pero no quiero decir yo, quiero presentar, ¿verdad?, lo que dicen personas expertas y personas escritores que abundan sobre esta situación y nos elucidan de una manera más específica. Estamos estudiando entonces la porción tazria en su contexto sociocultural, hermano, religioso y cronológico. Es decir, del tiempo cuando se entregó. No podemos olvidarnos de que estamos en el siglo XXI, amén. Somos gente del siglo XXI con un código de pensamientos y morales diferentes a las cuales a veces la misma Torah nos confronta. ¿Ok? Pero también que es en un lugar diferente, en una región diferente, con una cultura diferente, un idioma diferente, tiempos diferentes, ¿verdad? Más antiguos, algunas cosas en nuestra perspectiva tal vez arcaicas, pero no lo son. Porque la Torah es eterna y Dios prescribió estas leyes con el objetivo de enseñarnos muchas cosas, higiene, sabiduría, justicia, bondad, ¿me entiende? Estructuras legales, purificación, restauración, cómo hacer las cosas estructuradamente de acuerdo a la voluntad del hombre. Yo digo, a la voluntad de Dios, no del hombre. Si el hombre, quería decir, lo hubiese podido hacer solo, entonces Dios no hubiese tenido que traerlos al Sinaí y entregarles la Torah. ¿Estamos entendiendo? ¿Cuántos dicen amén? La paracha establece cuál es el estado ritual de una madre después del parto. El estado ritual, no el estado moral. El estado ritual es todo lo que se refiere a lo de afuera, el cuerpo. Su estado es inmundo, impuro. Y recordemos que la pureza e impureza no tienen nada que ver con ser bueno y justo, o ser pecador o injusto. Más bien es pureza ritual corporal después del parto. ¿Estamos claros? ¿Cuántos dicen amén?
Cuando una mujer da a luz a un varón, es ritualmente impura durante 7 días y luego entra en un periodo de purificación, una especie de limbo durante 33 días adicionales. En la primera semana tiene prohibido tener relaciones sexuales con su marido. Bueno, realmente, esto lo dice este recurso, por eso lo quería presentar. Pero realmente tiene que ser durante la cuarentena, de acuerdo a estándares modernos. ¿Ok? Médicos modernos, hasta terminar su proceso de completa purificación. Durante ese periodo no podrá tocar nada sagrado o entrar al santuario. Modernamente, la mujer judía, mesiánica o judio-cristiana, observa, trata de apegarse y respetar estas instrucciones aun cuando existen métodos higiénicos. Es decir, la ciencia nos ha dado capacidad, ¿verdad?, con todo lo que hay, de dispositivos algodonados que la mujer puede utilizar para mantener limpieza en esa área. Es por respeto a Hashem, más que todo, que ellos hacen esto. Es decir, entrar a un lugar santo mientras están en esa situación. No estoy diciendo que todo el mundo lo debe hacer, estoy explicando que algunos sectores lo hacen por respeto a Hashem más que por respeto a los hombres. Ahora, algunas de estas notas, como lo dije anteriormente, han sido tomadas del corazón de la Torá. Terminando su periodo de purificación, ella traerá 2 sacrificios, un olá, que es un holocausto, y un hatat, que es una ofrenda por el pecado. Por eso le puse nuevamente el signo de interrogación, porque vamos a explicar eso. Si la mujer da a luz a una niña, los periodos de tiempo, ¿verdad?, es para su purificación. Entonces su periodo de purificación se duplica. Se le considera ritualmente impura durante 14 días y debe pasar un periodo de 66 días, como lo dice en Levítico 12:1-7. Los sabios interpretan lo siguiente, o dicen lo siguiente: han quedado perplejos durante mucho tiempo por este extraño conjunto de leyes. Porque vamos a hacer las preguntas como las hacen ellos. ¿Por qué al dar a luz una mujer es considerada impura? La siguiente pregunta. ¿Y por qué debe traer un hatat u ofrenda por el pecado? ¿Ha hecho algo malo por lo que debe expiar? ¿Por lo que debe de pedir perdón? ¿Por lo que debe traer, verdad, un sacrificio para expiar? ¿Ha hecho algo malo? No. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué su impureza dura más cuando da a luz a una niña que cuando da a luz a un niño? ¿Es esto relativo o es importante? Porque la importancia entre un niño y la niña, esto habla acerca de la importancia de que si el niño es más importante o tiene mejores privilegios que la niña. Todas estas preguntas son, les digo yo, preguntas de la modernidad, porque estamos en un mundo que ahora quiere elevar a la mujer, ¿verdad?, en ese sentido, que somos iguales, amén. Y saben que eso no es nuevo. La Escritura nos dice que ya para Dios no hay ni judío, ni griego, ni hombre, ni mujer, sino que todos, ni libre ni esclavo, sino que somos todos en Yeshua. Él nos ha ecualizado. Hace 2000 años sucedió esto, pero todavía la gente sigue pensando que la Escritura tiende a ser machista, chauvinista, dándole al hombre siempre los primeros lugares. Pero estos son pensamientos que son bastante feministas del extremo. Hay un feminismo sano, pero hay un feminismo extremista que quiere no solamente igualar al hombre, pero lo quiere rebasar. Ese es el verdadero, en mi opinión, el verdadero espíritu de Jezabel, que quiere cortar cabeza. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Me están dejando solo? Amén. Es la verdad. Entonces, el libro de Levítico establece orden, estructura, protocolos y se procura mucho por las divisiones. Las divisiones, ¿y las divisiones de qué? Sí, las divisiones ilímites. Porque Dios es el Dios que nos enseña qué es lo que está contaminado y qué es lo que no es contaminado. Lo que es limpio, lo que es sucio. Lo que le agrada, lo que le desagrada. Lo que es puro, lo que es impuro. ¿Ok? Entonces, Dios es el que nos enseña esos límites. Y hay un límite que divide esas cosas con las otras. Entonces, por ejemplo, a los sacerdotes, a los Kohanim, se les ordena distinguir entre lo sagrado y lo profano.
Eso es lo que nosotros oramos cada vez que cerramos, por ejemplo, Havdalah, hacemos esa oración. Que Dios hace la división entre los 6 días de la semana y el 7º día, que es Shabbat. ¿Okay? Que Dios hace la diferencia entre las naciones y el pueblo de Israel. Que Dios hace esta diferencia entre lo que es santo y lo que es profano. Y entre lo impuro y lo puro. Eso es Levítico 10:10. Sabemos que cuando hay límites se deben respetar estrictamente los límites. Usted cuando pone límites en su casa, usted quiere que se respeten esos límites. Cuando usted establece en su negocio límites, usted le dice al empleado, esto es lo que quiero que hagas, y lo tienen que respetar. Pues es lo mismo en la casa de Dios. En la voluntad de Dios, en los conceptos, en el criterio de Dios, tenemos que respetar lo que Dios dice acerca de sus límites. ¿Ve? Sabemos que cuando hay límites se debe respetar estrictamente, pero en ocasiones es inevitable. ¿De qué estamos hablando? Inevitable es ensuciarnos. A veces por accidente. En el caso de un Cohen, en el caso de un Cohanim, ¿okay? Vamos a hablar estrictamente del sacerdocio. Sabemos que cuando que se cometen errores, hay descuidos. Por ejemplo, lo que le pasó a los hijos de Aarón. Y después Aarón se descuidó quemar adecuadamente la ofrenda y no comieron de la ofrenda y Moisés estaba molesto, entonces hubieron descuidos, hubieron situaciones ajenas más allá del control humano y hay accidentes también. Entonces tenemos errores, descuidos, situaciones ajenas que otras personas provocan y accidentes. Estas variantes se cruzan todos los días en nuestra vida y como resultado se produce un estado de impureza ritual. Si esto le puede pasar a un sacerdote, en el caso de un sacerdote levita, estamos hablando dentro del pueblo de Israel, pues también a nosotros nos sucede que estamos en un hemisferio donde no se observan muchas cosas dentro de el sentido de las escrituras y entonces estamos más propensos a caminar en situaciones donde hay contaminación, tanto moral, espiritual, de limpieza, etc. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Estos temas son bastante interesantes y hay que ponerles interés porque es aquí, acuérdense, estamos hablando de purificación e impureza. Y esto nos atañe desde un punto de vista bien acentuado. Entonces, mire, esta variante se cruzan a diario y pueden producir un estado de impureza ritual. Es crucial enfatizar que la impureza no es pecaminosa, volvemos y repetimos, porque hay que tenemos que romper ese envolvimiento que le hemos hecho a estos conceptos, ¿okay? De mirarlos entre bueno y malo, oscuridad, luz. No, la impureza o pureza tiene que ver más que todo con el cuidado, con la observancia. Entonces, es más bien un simple hecho de la vida, una parte de la naturaleza. Usted no tiene que ver que sus manos están sucias para que cuando usted llega a su casa, a la hora de sentarse a la mesa, usted dice, tengo que lavarme las manos antes de comer. Aunque no mire nada, pero sabe que puede estar cosas que usted ha tocado, puertas que ha abierto, cosas que ha levantado, o sea, hay gérmenes en sus manos que usted no los puede ver. Entonces, de forma reveladora, la Torah nunca prohíbe que nadie más que un sacerdote se vuelva impuro. Fíjese bien qué interesante. Por eso tenemos que entender esto, que esto no nos atañe realmente directamente tan fuertemente como le atañe al sacerdocio. ¿Okay? En el caso de que volviera a iniciarse el sacerdocio, ellos tendrían que cuidar mucho de esto. ¿Okay? De forma reveladora, la Torah nunca prohíbe que nadie más que un sacerdote se vuelva impuro. Es al sacerdote que se le hace la exigencia. La persona y los objetos rutinarios inevitablemente contraen impureza en todo momento. Levítico 21, 1 al 17 delinea, esto es una síntesis lo que habla en todos esos versículos, que el Cohen Gadol no debe contaminarse con ningún cuerpo muerto, ni siquiera de su familia. Le dice que ni siquiera puede entrar a un cuarto donde está
un cuarto encerrado. En el caso de Aarón, sus hijos murieron ahí enfrente de él, en el patio, en el Azarat del Mishkan. ¿Estamos entendiendo? Estaban abiertos. Entonces, inmediatamente, Aarón, Moisés, no se podían acercar a ellos, que no hicieran ningún tipo de luto, que no dijeran nada acerca de luto, no se rompieran las ropas en señal de duelo. Ya toda esa instrucción mandó a traer a otros familiares que sacaran de los levitas, que sacaran los cuerpos. ¿Por qué? Porque él está oficiando en ese momento. Yo expliqué la semana pasada, él está representando, él es la imagen del Dios que no podemos ver en ese momento aquí en la tierra. Está representando al Mashiach. Él es el sacerdote de Dios, por lo tanto no se puede contaminar. ¿Por qué? Porque el Mishkan es el ámbito donde Dios trae vida. Dios, el Dios viviente, estaba allí en ese momento. No se podían contaminar con muertos. Entonces, la persona que entiende que va a ser un sacerdote tiene que entender lo que se demanda de él. Antes que él tome la batuta, antes que él acepte el compromiso. Entonces, ahora, ¿qué otra cosa dice? No puede tocar el cuerpo muerto ni siquiera de un familiar, ni siquiera estar en el mismo lugar, ni hacer tonsuras, ni cortarse el pelo, ni hacerse cortaduras en su cuerpo, ni casarse con viudas, ni mujeres de reputación cuestionable. No podía casarse con una mujer que fue una ex ramera, una ex prostituta. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? Que a uno le pagan y a la otra no. No importa que sea una ex, no lo permite el Señor. Ahora, desde la perspectiva legal de la Torah, en ausencia de un templo, el sacerdocio, el Cohen Gadol, el sumo sacerdote y los sacrificios en el altar, todo el género humano está ritual y moralmente contaminado, hermanos. ¿Estamos entendiendo? Por eso es que es tan importante que nuestro Mesías, Yeshua, nosotros entendamos lo que Él ha hecho por nosotros. Por eso es tan primordial que entendamos realmente la Escritura como está escrita en el contexto, para que entendamos de qué nos ha salvado. No de la ley, nos ha salvado de las impurezas. Porque Él, en el bautizo, nos limpia. En el sacrificio en la cruz, la sangre salpica sobre nosotros para librarnos de los pecados. Inclusive los que no hemos cometido, pero que un corazón arrepentido, un corazón observante mantiene el deseo incandescente en su corazón de continuar acercándose a su Padre. No importa cuántas veces caiga. Por eso es que la Escritura nos dice que si 6 veces, ¿verdad?, cae el justo, 6 veces lo levanta Hashem. Y a la 7ª, el enemigo, la oposición, la dificultad va a huir de nosotros. Pero eso no significa que el enemigo va a dejar de atacar. Lo que significa es que el ser humano que continúa tratando de vencer, por eso utiliza el número 6, lo que significa es que el hombre tiene como meta luchar contra sí mismo. El número 6 representa al hombre. Es la Vav en el hebreo, que representa prácticamente el ser humano. El hombre tiene que continuar mejorándose, venciendo todo lo que le impida acercarse a Dios, toda la parte natural, todo el hombre viejo que quiere pararte, que te quiere objetar que te acercas a Dios. Cuando ya sabes que Mesías vive en ti, entonces dice el número 7, a la 7ª vez que ya entendiste que Yeshua es el que hace la diferencia en tu vida, y te vas a arraigar a Él para completar el llamado que Dios tiene en tu vida. Amén. Un aplauso para el Eterno, hermanos. El enemigo no va a dejar de atacarte toda tu vida. Así es que eso no se trata del enemigo, se trata que tú venzas, que continúes en la carrera hasta que obtengas el número 7. Que es la victoria, la perfección en Yeshua, la perfección en el Eterno, que es a través de su palabra, que resida en ti, en tu mente, en tus acciones, en tu alma, que medites de día y de noche en ella. Aleluya. Santo es el Eterno. Entonces, como alternativa, los sabios nos legaron la resolución antídoto al dilema de la ausencia del espacio sagrado. Pero
realmente nosotros tenemos espacios sagrados. El Señor nos ha legado los espacios sagrados. Amén. Pero está hablando del espacio sagrado del templo. Que muchas personas tratan de decir, no necesitamos un templo. Ahí el otro día volví a ver a otros hermanitos hablando de que los judíos quieren construir un templo para que venga el anticristo. Por favor, no entienden lo que están hablando. Eso es una interpretación bíblica que ha hecho mucho daño. Nosotros tenemos que entender que el espacio sagrado de más altura sobre la faz de la tierra es el espacio sagrado sobre el monte Sión, en Jerusalén. No está el templo, lo derribaron, lo destruyeron en el 70 después de Yeshua, pero tenemos que entender que ese es el lugar donde Dios invocó su nombre, es donde va a regresar su presencia, es ahí el lugar más santo. Entonces nosotros no tenemos ni idea, no tenemos ni la legalidad, ni tenemos tampoco jurisdicción de tratar de cambiar lo que Dios ha establecido en su santa, pura y perfecta voluntad. Entonces ahora, estas personas, los sabios, nos prescribieron la instrucción que como no hay lugar santo, debemos de entonces purificarnos a través de lo siguiente. De la triple T. ¿Cuál es la triple T? Hacer teshuvah. Hacer teshuvah, que muchos traducen, inclusive yo, lo hemos traducido como arrepentimiento. Pero que el judío dice regresar. ¿Regresar qué? Hacer las cosas que a Dios le agradan. Tefilá, dicen, es oración. Normalmente se traduce como oración, pero vamos a ver un poquito más profunda. Y sedaká, o sedaka, que es hacer acciones de bondad y justicia, que son acciones de caridad. Caridad la traducen muy a menudo. En raíces hebreas decimos bondad y justicia, porque eso alude a que la persona entienda que las acciones de bondad, que es caridad, trae una justicia más allá de lo que nosotros podemos ver. Entonces, una fórmula temporal mientras se erige el templo, mientras llega ese momento que el templo se levante, donde ya el espacio sagrado, la presencia del Eterno, regrese al lugar donde Él invocó su presencia en tiempos antaños, nos dieron esta fórmula temporera para que entendamos que hay opción y que Dios le agradan estas cosas, que regresemos a Él, que hagamos oración y que hagamos acciones de bondad y justicia. Las mismas cosas. Ese es el mensaje del Evangelio de Yeshua, nuestro Mesías. Esa es la buena nueva, que regresemos al Eterno, que el reino de Dios está aquí, vamos a regresar a Dios. Que decía, y que hay que orar unos por otros, que hay que perdonar. Usted sabe que la persona que no ora se le hace difícil perdonar, hermanos. Usted sabe que a la persona que no ora se le hace difícil porque su alma está anclada en los sentimientos, en la ira de los hombres y no en la voluntad de Dios. Hacer tefilá es juzgarte y ver dónde estás en el nivel de Dios para que así operes de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero si no oramos, no nos estamos acercando suficiente. Y entonces ahora, sedaká, caridad. ¿Cuántas veces el Señor en sus palabras nos habló de ofrecer pan a las multitudes con lo poquito? Si tú ofreces lo poquito que tienes a Dios, Él lo va a agigantar en tus manos. Si tú paras a ver al que está tirado en el suelo y lo levantas, Dios te va, hay bendición en eso. Estás haciendo justicia. No solamente lo levantes, ve y cuídalo. Paga si es necesario para que lo cuiden. Estoy hablando de la parábola del buen samaritano. La gente solamente quiere hacer lo justo y lo necesario, como dicen ellos. O como se nos acostumbró a decir, lo justo y lo necesario. ¿Qué tal de hacer más allá de lo que se espera de nosotros? ¿Qué tal ir más allá de lo que se espera que tú vas a hacer o que tú vas a dar? Entonces, pero en Mashiach Yeshua, que significa en obediencia a Dios, ya hemos recibido purificación también. Entonces,
Si en Yeshua HaMashiach recibimos las aguas de la restauración, que es el bautismo en Él, a una vida nueva en Él, y hemos recibido y aceptado su sangre como la única manera de ser salpicado para establecer un nuevo pacto. Entonces significa que eso ha limpiado la hatat, la culpa, el pecado, y nosotros ahora caminamos en pureza. Pero es decir entonces que la triple T, la Teshuvah, la Tefilá y la Sedacá son extras de bendición que nosotros tenemos que continuar practicando. ¿Cuántos dicen amén? Pues un aplauso al Eterno, hermanos, porque eso es lo que hacíamos esta mañana, entramos orando. Aleluya. Miren lo que dice Hebreos 1, del 1 al 4. Hebreos, en contexto del día de expiación. Siempre que usted lea el libro de Hebreos, hay que leerlo siempre pensando en el día de expiación. Porque eso es lo que trata de explicar. El pueblo está pensando, bueno, y esto es mi opinión ahora, es mi opinión. Los eruditos dicen que el libro de Hebreos fue escrito entre el 62 o el 68 de la era común, es decir, después del nacimiento de Yeshua. Yo no soy erudito, yo no soy un sabio, pero simplemente lo que he estudiado, pienso, es mi opinión, que posiblemente se escribió después del 70. Porque, en mi opinión, están ofreciendo una opción que el pueblo creyente, el judío mesiánico creyente, entienda, porque está dirigido a los hebreos, y esta es una persona erudita en el conocimiento de los procedimientos del templo, es una persona que conoce los protocolos, entiende no solamente los protocolos completos del templo, pero mira la función del Mesías dentro del mismo, o digamos, la función del sumo sacerdote dentro del mismo. Decía, creo que fue el pastor Walter que lo miré en esta semana, que decía de que pasa a ser uno de los Walter Agosto me refiero, uno de los instrumentos en el recinto, en el lugar santo. ¿Okay? Uno de los instrumentos santos dentro de todo, cualquiera que sea de ellos, pasa a ser, y él es el que, yo lo digo de esta manera, es el catalítico. Porque Él es el que enciende, es el que activa, es el que hace activar cada uno de esos objetos en el recinto. ¿Me está entendiendo? Sin la operación, sin la manipulación adecuada de la sangre en sus manos, con sus dedos. Él unta con sus dedos, Él rocía con sus dedos. Él camina, Él entra, Él se viste, Él sale. Toda esa función, Él es el catalítico, Él es el que hace funcionar. Sí, me parece muy buena la analogía de que hace parte de todos los implementos en el templo, pero al mismo tiempo es el catalítico, es el que enciende cada una de esas cosas y hace efectiva la santidad de cada uno de los seres santos. Entonces, y dice, en tiempos pasados, Dios habló de muchas y variadas maneras a los padres por medio de los profetas. Pero ahora, en los Aharit Hayamim, en los últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien le ha dado la propiedad. Propiedad. No solamente está hablando de habilidad, autoridad, pero le ha dado autonomía de dueño de todo. Y por medio de quien creó el universo. Porque dice la Escritura en 1 Juan que todo lo que fue creado, fuera de Él no fue creado. Es decir, que Dios, el arquitecto al lado de Dios, era Mashiach. ¿Okay? Dios autorizando, porque eres el rey del universo, y el Mashiach inspirando, siendo el arquitecto. Este Hijo es el resplandor de la Shejinah, la expresión misma de la esencia de Dios, sustentando todo lo que existe con su poderosa palabra, y después de haber hecho por sí mismo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de Hagedullah Bamromim, la majestad de lo alto. Hagedullah Bamromim, la majestad desde lo alto. Se sentó a la derecha del Dios Padre, del poder de los cielos. Así que se ha hecho mucho mejor que los ángeles, y el nombre de Dios le ha dado
que Dios le ha dado es superior al de ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles le dijo jamás? Bueno, ahí me quedé. No sé por qué no escribí lo siguiente, pero vamos a dejarlo en el 4. Creo que era mi intención original. Pero quería decirle esto. ¿Se acuerda? No sé si lo mencioné la semana pasada. Pero esto les dejo saber de pureza. Dice, fíjense bien, que Yeshua resucitó. Hemos hablado que resucitó terminando el sábado. Si Él es el Señor del sábado, tenía que resucitar en el día sábado. Llega la noche y se vuelve domingo, ¿verdad? Al siguiente día, o sea, durante las horas del día del domingo, llegan las mujeres, las discípulas, a terminar de poner las hierbas aromáticas, ¿verdad?, para purificar el cuerpo. Ellas la limpiaron y ahora no lo podían hacer en ese momento. ¿Por qué? Porque entonces se iban a poner inmundas y no iban a poder participar de la fiesta de Pesaj. ¿Estamos entendiendo? Entonces lo dejaron para el siguiente día. Fueron a buscar tempranito por la mañana, no al siguiente día, perdón, para el primer día de la semana, que sería domingo, después del Shabbat. Entonces, ya encuentran la tumba vacía. Entonces, por tradición, se adopta de que Yeshua resucitó el día domingo. Pero realmente Él no resucitó el día domingo. Yo sé que eso es una vaca santa de que muchas personas se atragantan con este entendimiento. Pero es la verdad. Si Él es el Señor del sábado, tiene que resucitar en sábado. Entonces, ahora, lo siguiente, dice de que Él se presenta. Durante esos 3 días, en diferentes ocasiones de la Escritura nos dice que Él bajó a los infiernos, Él le predicó también a muchas personas, y después algunos se levantaron de los muertos cuando Él resucitó también, ¿verdad? Pero que Él subió a los cielos, dice también en el libro de Hebreos, y se presentó a purificar. Estamos hablando de purificación. Dice, envuelto en su propia sangre, a purificar el santuario celestial. Y entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué tenía que subir Él a purificar el santuario celestial? Muchos han dicho, ¿verdad? La forma tradicional es que nos han dicho que por el pecado de Satanás, de rebelión de Satanás, estaba sucio el santuario celestial. Por mucho tiempo yo compré esa hipótesis o esa manera de interpretación, pero no creo que sea esa la razón. La razón es porque Yeshua, siendo el sumo sacerdote en los cielos, de acuerdo al orden de Melquisedec, del rey de paz y justicia. ¿Quién es el rey de paz y justicia? Su padre, porque él en la tierra es el príncipe de paz y de justicia. Entonces, Yeshua tenía que presentarse a purificar por su misma transgresión. ¡Wow! ¿Cómo es eso? Vuelvo y repito, hermano, tenemos que entender esto desde un punto de vista de las Escrituras, porque Yeshua vino acá puro, pero en el momento que está en la cruz y acepta todo el pecado de la humanidad, se vuelve sucio, se vuelve inmundo, se vuelve, ¿me entiendes?, inaceptable al Señor, que Él habla a su Padre y por primera vez en toda la eternidad, su Padre se distancia de Él y no le dice nada, se queda en silencio. Entonces, en ese momento Él está llevando el pecado, la inmundicia humana. Pues tanto aquí fue visto como en el ámbito terrenal y corporal, físico, es visto como un sucio, como un leproso, como una persona inadmisible, inaceptable, porque no dices lo que nosotros decimos, no predicas lo que nosotros predicamos, no enseñas como nosotros, nos criticas porque dices que somos hipócritas, entonces no te aceptamos. Eres inmundo a nosotros. Es más, no vas a morir adentro, aunque seas profeta, vas para afuera, porque no sirves para y murió afuera. Entonces ahora Él tiene que subir al cielo, sube a los cielos, al altar celestial. ¿Para qué? Como la muerte no lo pudo detener, porque es limpio, Él es Mashiach, es el Hijo del Eterno, sube con su propia sangre, purificar, porque en el momento que Él acepta la pudrición
moral de los humanos aquí en la tierra, transgrede también el altar de su Padre. Porque está dicho también en esta misma, en la Torá, de que si una persona no se limpia como debe de limpiarse adecuadamente y se quiere quedar y no quiere salirse, por ejemplo, en el caso del Mesorá, en el caso de una mujer inmunda, en el caso de que hayan secreciones de líquidos, si la persona insiste en no quererse limpiar, tienen que ser expulsados. Porque dice, ya no van a entonces, si no lo expulsan, ya no va a ser de que eso van a poner inmundo su casa, su ropa, su cuerpo, la gente a quien toque, porque todo lo que toquen es inmundo, sino que van a ensuciar mi santuario, dice Yahweh. ¿Estamos entendiendo? Ni siquiera están allá adentro, ni siquiera están adentro del santuario, ni siquiera son sacerdotes, no tienen acceso a pasar adentro, pero si no cumplen con estos requisitos de limpieza, van a terminar ensuciando el santuario del Eterno. ¿Por qué? Porque está en medio de ellos. Amén. ¿Estamos entendiendo, hermano? Por lo tanto, aunque Yeshua estaba acá y el cielo está lejano, al ser él el sumo sacerdote, se desvistió de su ropa para ir donde la gente. ¿Por qué? Porque él no podía bajar con su ropa santa. Porque ¿qué es lo que dice la Escritura, hermano? ¿Qué es lo que dice la Escritura? De que si el sumo sacerdote sale con sus ropas de gloria y de belleza, sus ropas santas, vestidos así, afuera, toda persona que lo toque se santifica. Y si esa persona está mal, pues es una controversia. Dios no puede santificar lo que no es santo. Por eso es que se tuvo que desvestir de sus ropas para bajar a este ámbito. Entonces, y si eso es así efectivo, en el momento que él acepta el pecado de la humanidad, se ensucia el altar divino. Porque él es el sumo sacerdote allá. Tiene que regresar a purificarlo. ¿Cuántos dicen amén entonces? Primera de Pedro 3, 20, 22 dice lo siguiente. A los que fueron desobedientes en otro tiempo, en los días de Noé, cuando Dios esperó pacientemente durante la construcción del arca, en la cual unas pocas personas, concretamente 8, fueron liberadas por medio del agua. Esto también prefigura lo que nos entrega ahora, el agua de la inmersión, que no es la eliminación de la suciedad del cuerpo. Fíjense bien, no es meramente la limpieza del cuerpo, porque usted se baña todos los días, ¿verdad? La gente en la antigüedad no se bañaba tal vez todos los días, no sé, dependiendo de sus tradiciones, pero el agua no era una cosa que usted podía ir a cargar todos los días a un pozo. ¿Ok? Pero fíjense bien lo que dice el 21. Esto también prefigura lo que nos entrega ahora. ¿Quién? Lo que nos está entregando Mesías. El agua de inmersión, que no es la eliminación de la suciedad del cuerpo. No se trata de limpieza de lo sucio del cuerpo, sino el compromiso de uno en mantener una buena conciencia hacia Dios. Cuando una persona toma el paso de tomar las aguas de inmersión para profesar de que va a seguir al Mesías, tiene que estar seguro. Yo estoy de acuerdo con eso. Porque es un compromiso, es parte del pacto. Es parte. Porque dice, ¿qué es lo que dijo Juan? Yo los voy a bautizar con agua, pero aquel que viene los va a bautizar en el Espíritu. Pero las dos cosas son necesarias. Tenemos que nacer del agua y del Espíritu. Entonces, dice, sino el compromiso de uno de mantener una buena conciencia hacia Dios a través de la resurrección de Yeshua HaMashiach. Pues, habiendo recibido semejante regalo, en su resurrección se confirma de que Él es el enviado, que Él es el Hijo del Eterno. Ha subido al cielo y está a la diestra de Dios con ángeles, autoridades, poderes y sujetos a Él. Bendito sea el Eterno. Entonces, mira hermano, hablábamos anteriormente de Teshuvah. Entonces es necesario para todo creyente retornar. Pero Teshuvah no es arrepentimiento. Fíjense bien lo que dice. Esto lo tomé, hice notas de un artículo que publicó el rabino Jonathan Sacks, que para mí es una de las mentes
de nuestros tiempos, una de las más grandes mentes. Desgraciadamente, él falleció hace un corto tiempo atrás. Pero para mí, que modernamente era uno de los grandes pensadores dentro del pueblo judío y pues dentro de todos nosotros que estudiamos las escrituras con énfasis mesiánico y con énfasis judeo-cristiano también. Teshuvah no es arrepentimiento. Tefilá no es oración. Y la tzedakah no es caridad. Fíjense bien cómo él lo presenta, y para mí esto es interesantísimo. Teshuvah, dice, en hebreo teshuvah es retornar, restablecerse ante la presencia de Dios. Es decir, yo estaba caminando mal, estaba alejado de Dios, ahora regreso. Que estoy haciendo un retorno a Dios. ¿Ya? Entonces, y jaratá, diga conmigo jaratá, es arrepentimiento, es remordimiento. Cuando una persona dice, wow, cuando uno viene al Señor y uno pasa por un día o dos pensando, Dios mío, cuántas cosas hice yo mal. Y uno pasa, pero tenemos que pasar ese proceso. No es acusatorio, no es destructivo, es contemplar de dónde nos está sacando. Entonces, es un remordimiento. Estos dos términos no solo no son sinónimos, pero son opuestos. Es decir, retornar no tiene que ver con tener un reconocimiento, un arrepentimiento completo. Yo puedo retornar, pero no necesariamente arrepentirse de corazón. Podemos hacer el retorno físico, empezar a ir a un shul, a una congregación, a escuchar la palabra, pero no necesariamente la persona ha terminado el proceso de arrepentimiento. ¿Me está entendiendo? Ahora, tefilá y oración. Oración en hebreo no es tefilá, sino bakashá. Bakashá. Diga conmigo bakashá. A veces también esa palabra se usa para decir por favor o te lo ruego. Bebakashá. Usted muchas veces escucha, muy a menudo, yo he escuchado esa frase en Israel, cuando dicen, bebakashá, te lo ruego, te lo pido, por favor. Eso es lo que significa, bebakashá. Entonces, y de nuevo, estos términos son opuestos, porque bakashá significa orar, pedir, suplicar. ¿Está entendiendo? Mientras que tefilá significa adherirse, apegarse, juzgarse a uno mismo. Por eso es que cuando uno se encuentra que está falto, entonces se arrodilla y ora y pide, Señor, perdóname. Y uno se apega al Señor buscando redención, buscando perdón. Entonces, tefilá es apegarse. Y apegarse también a uno, entenderse por dentro uno porque a veces pedimos muchas cosas a Dios, pero no estamos pensando cómo estamos antes de pedir. Y no es traer juicio, es hacer asesoramiento, porque tenemos que entender que Dios, es Padre, es Rey. Y tenemos que ser sinceros, transparentes con Él, transparentes con nosotros mismos. Él nos mira, claritos. Amén. Entonces, ¿están conmigo, hermanos? Nos levantamos y hacemos un ejercicio para despertarnos. Ok. En Bakashá, la persona ora pidiendo a Dios que le proporcione desde arriba lo que le hace falta. Por cuanto no hay necesidad de provisión desde lo alto, Bakashá se vuelve redundante. Si usted no necesita en este momento algo de Dios, ¿para qué va a suplicar? Si no hay una necesidad que lo amerite. ¿Me está entendiendo? Entonces ahora, siempre yo pido por su presencia, no importa. Necesito o no necesito, yo necesito de su presencia y de su dirección en todo momento. Tzedakah y caridad. En hebreo, caridad no es tzedakah, sino chesed. Diga conmigo, chesed. Eso es caridad. Y de nuevo, estas dos palabras tienen significados opuestos. Chesed, caridad, implica que el receptor, la persona que recibe la caridad, no tiene derecho al regalo y el donante no tiene la obligación. La persona, yo no estoy obligado a dar caridad, ni tampoco la persona que necesita, que está en carencia, puede esperar que alguien le tiene que dar a fuerza. ¿Me está entendiendo? Entonces, por eso es que es una bendición para ambas personas. ¿Ok? Uno abre la mano y el otro, al soltar, también le queda abierta la mano para que Dios provea. Eso, a mí me gusta esa analogía. Ahora, le da gratuitamente por la bondad en su corazón. Su acto es una virtud más que un deber.
Entonces, ahí se me comió la pantalla, no la centré muy bien, me disculpan, pero lo que quiero decir es que, hermanos, nosotros cuando damos tzedakah, cuando efectuamos Hesed, estamos prácticamente amplificando nuestra capacidad de dar bondad, porque estamos ejercitando nuestro corazón a bondad. Y eso, el que siembra bondad, recibe bondad. Ok, en este contexto el pecado entra en escena solo cuando uno está en estatus de impureza. Entonces, ¿por qué mencioné lo que acabo de mencionar? Porque estábamos hablando de que estas prácticas, aunque parecen simplísticas, no son simples, tienen una profundidad espiritual. Nos ayudan a purificarnos, nos ayudan a bendecirnos. Y una vez escuché a un rabino que decía, muchas personas se van a sorprender de que personas que ellas pensaban que eran personas no aptas, no kosher suficiente, van a estar justamente con ellos cuando Hashem nos traiga su presencia. Y van a recibir galardones justamente con ellos. Ellos se van a asustar, ¿cómo va a ser posible si esta persona era así, era acá? Pero el problema no es problema, sino que la cosa es que estas personas, aunque tú no los mirabas, hacían sus oraciones en privado y también daban mucha bondad y justicia. Sus acciones purificaron cualquier tipo de acción negativa que tuviste en ellos. ¿Estamos entendiendo? Entonces, hay maneras, por eso es que ellos recetan esto de la triple T, de retornar de corazón, de hacer tefilá y hacer tzedakah, pero que entendamos realmente la profundidad de estas palabras y que entendamos las otras opciones acerca de estas palabras. Por eso es que lo traje a entendimiento. En este contexto el pecado entra entonces, hermanos, a la escena de nuestras vidas y nos trae un estatus de impureza y si la persona no hace nada para cambiar este estado y volver a la pureza. El reducir la importancia, es decir, es ok. El reducir la importancia de tu pureza ritual a una negativa o rehusar proceder de acuerdo a la instrucción refleja el nivel de importancia que damos a Dios. Cuando uno dice, no, lo hago más tarde y se lo olvida después. Okay. Y decimos que esto realmente no se necesita. Y su voluntad, si su voluntad de Dios la prescribió en los mandamientos, usted tiene que darle importancia a eso. ¿Estamos entendiendo? Si Él las puso en los 613 mandamientos, usted tiene que rendir importancia a eso. 279 mandamientos son del templo. Los otros, posiblemente muchos de ellos nos van a atañen a nuestras vidas. Tienen que ver con nuestras vidas. Entonces, Levítico 18:19 dice, no tendrás relaciones sexuales con ninguna mujer durante su periodo de impureza menstrual. La persona que lo hace y desobedece y que no se limpia apropiadamente, ya cometió dos faltas. Levítico 20:18, de la Reina Valera contemporánea, el que se acuesta con una mujer menstruosa y descubra su desnudez será eliminado de su pueblo, lo mismo que la mujer, pues los dos han puesto al descubierto la fuente de su sangre. La contaminación viene por la situación de la sangre. Volvemos a repetirlo, que se entienda. ¿Okay? Levíticos 15:16, cuando un hombre tenga una eyaculación deberá bañarse todo el cuerpo y quedará impuesto hasta el anochecer. Toda ropa o piel sobre la cual haya caído semen deberá lavarse con agua y quedará impura hasta el anochecer. Cuando un hombre o una mujer tengan relaciones sexuales con eyaculación, ambos deberán bañarse y quedarán impuros hasta el anochecer. Yo sé que esto suena muy arcaico y muy vieja, ¿cómo se dice? Antiguo Testamento, pero tenemos que entender que si usted le pregunta a un doctor, le va a decir que esta práctica es, como dice en inglés, is the best practice. Esto es la mejor práctica para mantener una vida saludable y una intimidad
limpia en la pareja. Uno de los límites más cruciales en Levítico es la línea entre la vida y la muerte. A eso es donde llegamos. Dios está hablando, yo traigo vida, pero ustedes, porque en ese momento Dios no se podía poner de científico con un pueblo que no entendía materiales científicos, no estaban desarrollados todavía. No lo podía decir, hay gérmenes, puedes traer una infección, puedes producir gonorrea, puedes producir muchas infecciones, o sea, se pueden dar unos efectos dominó de salud en el pueblo que van a terminar matando gente. Entonces, uno de los límites más cruciales en Levíticos que debemos de entender que Dios está tratando de evitar una muerte innecesaria, que es la línea entre la vida y la muerte. Los fluidos, los cadáveres, aún los que acaban de morir, se consideran impuros y extremadamente contagiosos, infecciosos para quienes lo toquen. Ahora, la gente va a decir, pero alguien que se acaba de morir, desde el punto de vista. En la antigüedad mucha gente se apegaba a los cadáveres, a abrazarlos, no querían que los enterraran. Igualmente hoy en día hay gente que no se quiere despegar de sus seres queridos cuando fallecen. Pues eso, en alguna situación distorsionada, producida por una profunda depresión, una persona se puede adherir a un cadáver, acostarse con ellos, querer quedarse con esa persona y pueden, muchas veces ha sucedido esto. Y gente se han contaminado con enfermedades porque es peligroso, es peligroso. Entonces, vamos a terminar ya. A la luz de esto, la impureza materna después del parto se vuelve más clara. ¿Por qué? Porque la impureza de la madre no implica juicio moral alguno. Se le considera ritualmente impura, no moralmente impura. Yo creo que hemos esclarecido eso suficiente. Pero el parto tiene impacto sobre los límites entre la vida y la muerte. El parto, hermanos, es una de las funciones donde el ser humano, una madre que está dando a luz, muchas veces sucede que pueden perder al bebé. Muchas veces la mujer puede caer, se puede producir una hemorragia que no pueden parar. Muchas mujeres han muerto en el proceso de dar a luz y esto no es nada dramático, no es una enseñanza, ¿me entiende? Tratando de aumentar el asunto. Esto es algo que sucede aún en nuestros días con los avances científicos que tenemos. Pero aquí el punto es vida o muerte. Vida y muerte. Y hasta cierto punto, el dar a luz nos da una perspectiva de que Dios está proveyendo a través de este parto, que es algo tal vez para nosotros ahora natural, que podamos observar la posibilidad entre la vida y la muerte. Es lo más cerca que nos podemos, o sea, que podemos ver cómo Dios nos permite observar a través de dar a luz a un bebé, que nosotros miremos qué fragilidad hay en la vida, en la existencia, pero qué potencial hay en la vida y en la existencia de cada uno de nosotros. En la Torá, la sangre es el símbolo principal de la vida. Pero, hermano, su resumamiento, es decir, el extraerlo del cuerpo, se considera la señal, el signo de la muerte. ¿Estamos entendiendo? La sangre, en la sangre está la vida, pero es la vida en el cuerpo. Una vez que la sangre sale del cuerpo, como decíamos anteriormente, si no fue extraída apropiadamente, científicamente, para utilizarla en una transfusión de sangre, por decirlo de esa manera, ¿verdad? Pero una vez salida del cuerpo, esa sangre no se puede recoger, porque ya está, con solo tocar el suelo ya está inmunda. Nadie va a ir con una jeringa a tratar de salvar un poquito de sangre. Por mucho que la traten de purificar, es incoherencia médica, incoherencia de salud, tratar de recoger algo así para después purificarlo, porque ya no está en el lugar que debería de estar. ¿Me está entendiendo? Ya tocó algo que la hizo inmunda.
Pero al mismo tiempo, en cuestión de minutos, esa sangre automáticamente empieza a perderse, empieza a coagular y empieza a perder su calidad de vida, empieza a convertirse en una sangre muerta. ¿Ve? Por eso es que lo dice bien claramente. La Torá nos dice que el símbolo principal de la vida es la sangre. Pero una vez extraída del cuerpo, es la señal de la muerte. Porque la misma sangre dentro del cuerpo es la que da vida, pero una vez afuera del cuerpo es que el cuerpo le hace falta vida. ¿Estamos entendiendo? Entonces, el erudito Baruch Levin sugiere, y esta es su opinión, que la Torá usa la categoría de impureza. Fíjense bien esto, que esto es interesante. Este erudito dice que la categoría de impureza la Torá la utiliza para tratar con condiciones que amenazan o atentan contra la vida. La palabra impureza se utiliza no para decir que la persona es buena o es mala, no para decir si la persona es salva o es perdida, no es para nada de eso. Estamos hablando de pureza ritual o impureza ritual, pero se utiliza la palabra impureza en la Torá para hacernos entender que esto puede traer muerte a tu vida. ¿Estamos entendiendo? Por eso es que se llama impureza. De nuestra perspectiva en el siglo XXI, nosotros, pues me lavo las manos con alcohol, me lavo las manos con un higienizante, ¿me entiendes? Utilizo todos los productos, cloros, lo que sea, lo que hemos aprendido en nuestra modernidad, claro. Pero aún así, si te descuidas, puedes contaminarte. Mire cuántas personas se contaminaron con el COVID. Nos poníamos máscaras, nos lavábamos las manos varias veces, nos poníamos desinfectantes, limpiábamos todo, entrábamos al carro, hacíamos lo mismo, íbamos a poner gasolina, hacíamos lo mismo. Y muchas personas se enfermaron. Todavía haciendo todas esas cosas. Eso era una condición impura. Era una impureza. ¿Ok? Que debido a su perversidad, era perversa esa enfermedad. Entonces, si hubo un pequeño descuido, la gente la adquiría. Entonces, esa es una impureza, lo llamaríamos impureza desde el punto de vista que atentaba contra la vida de los seres humanos. Entonces, en el mundo antiguo, muy pocas situaciones evocaban el miedo a la muerte como lo hacía un parto. Imagínense las mujeres que tenían el deseo de tener un hijo, pero que sabían también culturalmente y entendían que podría haber la posibilidad de morir a través del parto, tanto ella como el bebé. Porque aunque la nueva madre era una fuente de alegría para la comunidad, explica este Baruch Levin, y su nuevo hijo, una gran bendición, ella también generaba ansiedad. Era alegría, la esperanza de un hijo. Pero a la hora de casi está llegando, la hora del parto, se llenaba de ansiedad porque no eran avanzados como ahora. La madre embarazada era particularmente vulnerable y su hijo también estaba en peligro. Mire, por ejemplo, en Lucas 8, 43, 48 vemos, había entre la gente una mujer que hacía 12 años que padecía de flujo de sangre sin que nadie o doctor pudiera sanarla. Ella se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto y al instante cesó su hemorragia. ¿Quién me ha tocado?, preguntó Yeshua. Ok, entonces aquí miramos este cuadro típico. Esta mujer tenía una enfermedad, no sabemos si fue después de un parto y se quedó con este problema. No sabemos si era que ella tenía tal vez un tipo de cáncer. No, o sea, no hay evidencia médica, ¿verdad? Pero ella tenía un flujo de sangre por 12 años. Y ella se va detrás de Yeshua sabiendo que la pueden apedrear, pero toma el riesgo, va y lo toca porque ella dijo, me estoy muriendo de todas maneras. Nunca hemos considerado esa perspectiva. Me estoy muriendo. La sangre está abandonando su cuerpo. Continuamente. Ella tenía que comer una dieta que le permitiera regenerar esa sangre. Beber mucha leche y comer muchos productos que le ayudarían a aumentar o maximar ¿cómo se dice?, la producción de sangre dentro de su cuerpo. Porque de otra manera se hubiera muerto.
No en 12 años, se hubiera muerto en el primer año. ¿Me está entendiendo? Pero el punto es que ella dijo, me estoy muriendo. Si me estoy muriendo poco a poco en mi casa, tengo que tomar el riesgo que me apedreen, pero yo quiero ser sana, porque este varón es Mashiach. Y ella tomó el riesgo, lo tocó y fue sana. Entonces, hay muchas cosas que quiero decir, pero voy a cortar, hermanos, porque quiero decir esto, la mujer no es puesta como ejemplo negativo, como a manera de proyectarla como el ejemplo póster de cómo Dios castiga la desobediencia. Eso no es lo que está tratando de hacer el Señor. Mucho menos es objetivo de una deidad castigando desmesuradamente simplemente porque el desobediente era una mujer o porque sea de menos estatus que el hombre. Como muchas creen que esto es chauvinismo machista. Para entenderlo hay que verlo desde el contexto histórico y no moderno. Podría ser castigo de Dios, podría ser castigo que Dios nos permitiera poder hacer esto. Podría ser castigo de Dios. ¿Ok? ¿Podría ser castigo de Dios sobre la mujer? No. Yo creo que es una consecuencia. ¿Será que Dios, o sea, que fuera castigo poder permitirnos a nosotros producir esto? ¿Sería castigo de Dios que la mujer pueda traer seres humanos tan bellos? No, hermano. No es que Dios quiera castigarnos o a la mujer castigarla, como se entiende. Es una consecuencia. Dios trajo una consecuencia a la desobediencia. La mujer no es puesta como ejemplo negativo. No hay manera de proyectarla un castigo desmesurado por ser mujer o porque tenga menos estatus que el hombre. La creación de una vida humana es el fenómeno más sublime en el universo. El traer una vida al mundo, el hombre y la mujer se hacen socios con Dios. Usted sabe de que dentro de una perspectiva del entendimiento, de interpretación, el hombre no está completo. Es decir, una mujer y un hombre es que forman al hombre. La mujer y el hombre en una pareja es que conforman la humanidad. Porque solamente en esa unión es que nosotros nos podemos, ¿me entiende?, reproducir. Entonces, somos hombre y mujer. Por eso es que dice, hombre y mujer los creó. Pero al unirlos es que completamos al hombre. Entonces, la creación de una vida humana es el fenómeno más sublime en el universo. ¿Quién les da el alma a su descendencia? Es Dios. Pero esta nueva vida comienza en un estatus de tumá, de impureza espiritual, no el bebé, pero en la situación donde él nace es una tumá, enseñándonos al pueblo que el mero hecho de la vida no es suficiente, el mero existencia no es suficiente, estamos incompletos. La vida debe ser una herramienta de servicio al Eterno, de otra manera es nada. Y entonces, ¿cómo aprendemos este proceso de servir al Eterno? A través de tu aprendizaje, de tu desarrollo como ser humano, de tu estudio. Cuando el niño va creciendo, se le va enseñando, entonces va aprendiendo que su propósito de existencia es reconocer a Dios, alabarle y servirle a Él. Después de este periodo de contaminación, la nueva mamá comienza su proceso de purificación. Ya nosotros hemos hablado anteriormente de eso. Entonces, a causa de la desobediencia de Javá, por su leshon hara, porque ella negó, ella habló mal cuando le dijo cuando le comunicó a Adán lo que la serpiente le dijo a ella, la duda que puso en ella, ¿okay? Negando la esencia estructural del mandamiento, diciendo creer a Hasatán en vez, o al opositor en vez de que lo que dijo el Eterno, y por haber convidado a Adán en transgresión, pecando, provocaron muerte. Entonces, no se trata de decir la mujer, como por muchos siglos se culpó a la mujer y por eso es que se le denigraba. No se trata de eso, yo no estoy haciendo eso. Lo que estoy haciendo es que hay un hecho bíblico verdadero que hubo una transgresión.
Así, pero al hombre es el más culpable porque al hombre fue al que le dieron el mandamiento. ¿Estamos entendiendo? No es la mujer la más culpable, es la que recibe una de las consecuencias, pero el hombre también recibe consecuencias. El hombre es el que lleva el canasto completo de la culpa porque a él se le entregó la Torá. Entonces, aquí nos encontramos con diferencias de opiniones sobre que los sabios, ¿verdad?, nos dicen. Y también otros sabios eruditos modernos. Unos opinan que estas ofrendas hacen expiación por la contaminación. Yo estoy de acuerdo con eso. Es por la contaminación. Es por lo que el flujo de sangre, no por pecados o por faltas del pasado. ¿Okay? O la transgresión original de Jabá, dicen algunos. Y que las ofrendas es por dedicación hacia el futuro, ya que ese niño tipifica la llegada de la esperanza, de la hatikva, la esperanza de la restauración del mundo. Es decir, que dando a luz a hijos, tenemos la esperanza de ver al Mesías en medio de nosotros. Esto es desde el punto de vista judío, porque se espera que van a nacer entre los hombres. Pero nosotros que sabemos que el Mesías es divino, pues él va a regresar ya como rey. Traer ofrendas y cumplir los rituales simbolizan que el nacimiento inaugura el comienzo de un privilegio continuo que permite crear un recién nacido a una vida dedicada a la santidad, permitiéndole a Adonai decirle al niño y a esos padres: ustedes realizan completamente el propósito de todo el trabajo de la creación. Este es el propósito de toda la creación que yo hice, que el ser humano fructifique y se reproduzca sobre la tierra. Porque si yo estoy en ellos, mi gloria va a cubrir toda la tierra. ¿Estamos entendiendo? Termino con esto. Al cuidar, el cuidador o jardinero, el administrador del jardín, era Adán. Quien hasta ese momento recibía todo el beneficio sin esfuerzo. Pero a Adán también le costó el hecho, es decir, la consecuencia de que él ahora, hermanos, tenía que trabajar como se lo definió el Señor, por hacer fructificar la tierra. Voy a acá terminar con esto, mire. La Zaraat, entonces, no tuvimos tiempo mucho de hablar acerca de este punto. La aflicción de la lepra es una manifestación causada por soberbia, leshon hará, derramamiento de sangre, inmoralidad sexual, robo, perjurio, egoísmo. Y, por ejemplo, soberbia es la primera, cuando la persona sale fuera de control y es desobediente, es contumaz. Leshon hará es asesinar la reputación del prójimo, es criticar, es traer chismes. Derramamiento de sangre es matar, relaciones prohibidas y aberraciones es la inmoralidad sexual. El robo, todo lo que infiere la palabra, o sea, en todo lo que significa esa palabra. Perjurio, jurar en falso o quebrantar la fe jurada o quebrantar la fe de otras personas. O decir, yo te juro que voy a hacer esto, pero no realmente pensar que vas a cumplir. Egoísmo, egocentrismo, celos y competencia. Usted dirá, ¿por qué tiene que ver esto con purificación? Porque nosotros, dice Yeshua, que a veces la gente está preocupada por lo que se va a cometer a la boca a comer. Y no está hablando, y aclaro que no está hablando de los animales impuros. Al judío no se le tenía que explicar qué comidas eran puras y qué comidas eran impuras. Cuando Yeshua le está hablando a su público, él sabe que ellos entienden qué comidas son impuras y qué comidas no deben de comer. Pero cuando él dice, la gente está preocupada por lo que se meten a la boca, pero es del corazón, de la moralidad de los seres humanos, que salen los asesinatos, las malas rachas, las iras, las contiendas, todas esas cosas, las produce una suciedad, una perversidad, una tensión a lo que no es puro, lo que es impuro, moralmente hablando. Entonces, ¿qué es lo que significa eso? 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Proverbios 6, 16 al 19. Los ojos altivos, soberbia. La lengua mentirosa, leshon hará, perversa. Las manos derramadoras de sangre inocente que matan.
el corazón que maquina pensamientos cínicos, inmoralidad sexual, aberraciones y la infamia. Los pies presurosos para correr al mal, robo, blasfemias, abominaciones. El testigo falso que habla mentiras, perjurio, comprometerse y no cumplir. O el que critica, ¿verdad?, negativamente. Y el que siembra discordia entre los hermanos, egoísmo, competencia, celos por dinero. Eso es prácticamente lo mismo que está hablando acá. Es lo que está hablando acá. Esto es lo que trae impureza a nuestras vidas. Esto es lo que trae impureza a nuestras interacciones con nuestra familia, con nuestros amigos. Cuando nosotros identificamos estas cosas en medio de nosotros, tenemos que separarnos. Como decía al principio, no nos juntemos con aquellas personas que completamente se han desligado de todo lo que es santo. Nosotros no tenemos que estar mezclándonos en esa situación porque somos luz y no tinieblas. Cuando los creyentes hablan de qué duro es vivir observando la Torah, siempre se concentran en el Shabbat, las leyes del Shabbat, las comidas kosher, hasta los mismos 10 mandamientos. Hay gente que no quiere ni sobre, dice, no, eso no es necesario porque ya estamos perdonados en Yeshua. Y la verdad es que 2 de los mandamientos más violados son el no mentir y el no hablar falsedades, criticar contra el prójimo. Esos son de los más violados. Y justamente ambas faltas se encuentran en el centro del Leshon Hara, que es la lengua perversa, el hablar impropiamente o hablar con mala intención. Dice, no andarás chismeando en tu pueblo, no te pondrás contra la sangre de tu prójimo, yo soy el Eterno. Levítico 19:16. Para Hazal, los sabios de bendita memoria, chismear, mal hablar y maldecir son peores que asesinar, que la inmoralidad y que la idolatría. Es bien serio. Entonces, queremos entrar, que se nos rinda pureza del cielo, que la aceptación de que estamos, ¿verdad?, en pureza y que nuestra aflicción emocional y física por lo que hacemos, por donde nos contaminamos, por donde nos metemos, para que todas esas cosas se vayan, lo único que tenemos que hacer es continuar viviendo en Yeshua HaMashiach, que significa es estar en obediencia y deleitarnos en los mandamientos del Eterno. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pues entonces, hermanos, gracias por esta atención. Marcos 1:40 al 45 nos habla de aquel leproso que llegó donde Yeshua y le dijo, Señor, si quieres, sáname. ¿Y qué le dijo Yeshua? Si quiero. Lo único que necesita el Eterno para otorgarnos esa limpieza, ese perdón, ese nivel de justicia, es que nosotros estemos dispuestos a reconocer dónde estamos y que nos aproximemos a Él y que pidamos de corazón. Y Él va a decirnos, sí quiero limpiarte. ¿Lo recibes, pueblo de Dios? Amén. Un aplauso para el Eterno, entonces. Gracias. Bendecimos a todos los hermanos que nos miran por las redes sociales y te damos gracias por sintonizarnos. Gracias por su paciencia, Padre Santo. Te damos honra, gloria y adoración. Estos temas